Seguimos con microeconomía, parte 3, mercados. Ahora la segunda parte de mercados, la parte B. Respecto a la bibliografía, vamos a seguir usando la misma bibliografía, ¿sí? Economía para no economistas y Samuelson como libros de cabeceras. No únicamente los que quieran consultar, también la demás bibliografía que tenemos en el EVA. El plan de clase va a ser, para esta presentación, mercados de bienes. Vamos a ver la determinación de precios y cantidades, es decir, en otras palabras, la toma de decisión, la decisión de producir en el corto plazo, tanto en mercados perfectos, en competencia perfecta, como en mercados imperfectos. El único caso que vamos a ver es monopolio. Vamos a ver ahora la toma de decisión, la decisión de producir en competencia perfecta. Lo primero que tenemos que saber, básico, fundamental, es que el empresario aquí es precio aceptante. Es decir, se enfrenta a una demanda perfectamente o absolutamente elástica, a una demanda que es horizontal, que es infinita. Acá el empresario no tiene poder de mercado, no determina los precios. Por tanto, acá en este mercado, por esta característica, nosotros vamos a tener que los precios es igual a lo que llamamos ingreso marginal. Entonces vamos a definir, para ya después entrar de lleno en los dos pasos que en la toma de decisión, lo que es el precio, lo que es el ingreso marginal, lo que es el costo marginal y lo que es el costo variable medio. Entonces, ¿el precio qué es? Bueno, el precio es el precio de venta de un producto. ¿El ingreso marginal qué es? Es la variación del ingreso total dividido la variación por la venta de una unidad adicional. Es decir, es cómo varía el ingreso total cuando yo vendo una unidad más de mi producto. Cuánto varía el ingreso del empresario cuando yo vendo una silla más, una mesa más. Luego tenemos el costo marginal. Todo esto ustedes ya lo saben, ya lo vimos, pero lo estamos repasando. El costo marginal es la variación del costo total dividida la variación del nivel de producción. Es decir, es el costo adicional que yo incurro para producir una unidad más. Y después tenemos el costo variable medio, que también se le llama costo unitario. ¿Y qué es el costo variable? Ustedes se acuerdan que el costo variable hace referencia a los factores variables. Y depende del nivel de producción. Entonces, ¿cómo varía la variación del costo? El costo variable medio, entonces es el costo variable sobre el nivel de producción, que es lo que se llama, o por unidad de producción, que es el costo unitario. Nos muestra exactamente, nos muestra la productividad del factor variable. Entonces, dicho esto, ahora vamos a ver los dos pasos que se necesitan o los dos pasos que se dan para decidir el empresario qué va a producir y hasta cuándo va a producir. Estos dos pasos son, primero es la condición marginal, es decir, ¿qué es la palabra técnica es condición marginal y a qué hace referencia? Es el primer paso. Es cuando el empresario determina el nivel de producción que maximiza sus beneficios. ¿Sí? ¿Y dónde es esto? Donde el precio se iguala con el costo marginal. Es decir, él va a determinar el nivel de producción, por ejemplo, que va a producir 100 mesas, donde el precio, que es el ingreso marginal en competencia perfecta, es igual al costo marginal. Es decir, el precio de venta y el ingreso que él recibe por la mercadería vendida es igual al gasto en que él incurrió para producir esa mercancía. Entonces acá, en esta condición marginal, él determina el nivel de producción, es decir, cuántas mesas, cuántas sillas va a producir para maximizar sus beneficios. ¿Sí? Acá, ¿qué estamos viendo? Que acá él no tiene ni beneficios ni pérdidas. Vemos que el precio de venta de su mercadería y sus ingresos es igual a el gasto en que él incurre para producir. Una vez entonces que determinó su nivel de producción, las 100 sillas que va a producir, porque es donde se iguala el precio, que es el ingreso marginal con el costo marginal, él deberá determinar si le conviene seguir produciendo o si debe de cerrar. Y aquí viene el segundo paso, que es lo que le llamamos la condición total. Para determinar si él va a seguir produciendo o no, ¿qué es lo que va a tener en cuenta? Va a tener en cuenta si el precio es mayor o igual al costo variable medio, entonces él va a producir.
Pero si el precio es menor, ¿sí?, menor o igual al costo variable medio, entonces le convendrá cerrar. Y a continuación vamos a ver gráficas que nos ejemplifican estos dos pasos de la decisión de producir en competencia perfecta. Visto entonces los dos pasos que debe de cumplir el empresario, vamos a ver ahora ejemplos gráficos de cuando él, cumpliéndose la condición marginal y la condición total, cuando entonces obtiene beneficios, cuando incurre en pérdidas pero sigue produciendo y cuando debe de cerrar. Esta primera gráfica nos muestra, en las ordenadas tenemos los costos y los precios, ¿tá? Vamos a tener acá el costo marginal y el costo total medio. Este primer ejemplo solo ponemos el costo total medio. Y acá en marroncito tenemos el precio, que como estamos en competencia perfecta, el precio es igual al ingreso marginal. Entonces tenemos los gastos en que incurre. Este es el costo marginal, que igualándose con el precio tenemos la condición marginal. Él acá determinó el nivel de producción para su empresa. Cuántas sillas, acá en este caso, cuántas cantidades de camisas va a producir. Ahora bien, cuando el precio está por encima del costo total medio, ¿qué es lo que visualizamos? Que el empresario va a obtener ganancias. Todo este rectángulo, ¿sí?, es de ganancias. Entonces el empresario, obviamente en esta situación, va a seguir produciendo camisas. ¿Por qué? Porque el precio, que es el ingreso adicional que él recibe por camisas vendidas, ¿sí?, es mayor al gasto, al costo total que él incurre en producir esas camisas. Entonces acá él obtiene beneficio económico y por tanto va a seguir produciendo. Acá en este segundo ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Bueno, tenemos los costos marginal, total medio y costo variable medio. Es la misma gráfica anterior, lo único que le agregamos ahora el costo variable medio. Acá tenemos el costo marginal, aquí tenemos el costo total medio y aquí tenemos el costo variable medio. Acá, ¿qué es lo que visualizamos? Acá visualizamos qué pasaría con el precio si en realidad no está por encima del costo total medio, sino que está entre medio del costo total medio y del costo variable medio. Acá vamos a ver que este rectángulo, ¿qué nos muestra? La pequeña pérdida en que incurre el empresario. ¿Por qué? Porque el precio en realidad no va a cubrir los costos totales, pero sí va a ser superior al costo variable medio. ¿Qué nos dice esto? Que él en realidad no, la diferencia de costos que él no cubre es el costo fijo. O sea, él no va a cubrir el costo fijo, pero sí va a cubrir el costo variable, porque el precio está por encima del costo variable y por debajo del costo medio. Entonces acá, a pesar de que haya este pequeño rectángulo de pérdida, acá el empresario todavía aún le convendría seguir produciendo. ¿Por qué? Porque si él cierra, igual los costos fijos los va a tener que pagar. Entonces, en esta situación, que él cubre los costos variables pero no cubre los fijos, igual le conviene seguir produciendo. ¿Y cuándo no debería de seguir produciendo? Si el precio estuviese por debajo del costo variable medio. ¿Por qué? Porque todo sería pérdida. Porque si el precio está por debajo del costo variable medio, ¿qué significa eso? Que el precio de venta del mercado no le cubren los gastos en que él incurre para producir. Acá por lo menos él cubre los costos variables, no cubre los costos fijos, pero sí cubre los costos variables. Entonces aún podría intentar seguir produciendo. Pero si el precio estuviese aquí, debajo del costo variable medio, él ya no cubriría ninguno de los dos costos, ni el costo total ni el costo variable. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio de venta en el mercado no le cubre los gastos en que él incurre para producir, por lo tanto debe cerrar. Esta es otra gráfica que dice lo mismo que acabamos de decir, lo único que como está escrita me pareció que es clara, entonces por eso se las voy a dejar para que reafirme el concepto que acabamos de ver. ¿Sí? Tenemos en las ordenadas los precios y los costos, en las abscisas tenemos las cantidades, acá tenemos el costo marginal,
Este es el costo total medio y este es el costo variable medio. Y estas son las dos situaciones que acabamos de ver. Cuando el precio está por encima de los costos, de los gastos, el empresario obtiene ganancias. Si está en el medio del costo total y del costo variable medio, incurre en pérdidas, pero aún igual le conviene seguir produciendo, porque si él cierra, los costos fijos igual los va a tener. ¿Sí? Y la otra situación sería, que no la tenemos acá, pero la tenemos en la siguiente. De estas tres gráficas, la que me importa es esta de acá, que nos muestra cuando hay pérdidas económicas totales y el empresario tiene que cerrar. Tenemos acá el costo marginal, acá tenemos el costo medio y vemos que el precio, que es el ingreso marginal, está por debajo del costo variable medio. Por tanto, el empresario, todo lo que el empresario es todo pérdida. Por lo tanto, en esta situación es que el empresario tiene que cerrar. Ahora pasamos a la toma de decisión en competencia imperfecta, monopolio. La decisión del empresario de producir en monopolio. Es el único caso de competencia imperfecta que vamos a ver, ya que es el más opuesto a competencia perfecta. Lo que tenemos que saber acá es que el empresario es precio determinante. Él tiene poder de mercado y va a influir en el precio o en la cantidad. Y se enfrenta, y esto es muy importante, a la demanda de mercado, que tiene pendiente negativa. Y esta es una característica fundamental porque acá el precio, esto va a marcar que esta pendiente negativa de la demanda nos va a mostrar que el precio va a ser diferente al ingreso marginal. ¿Sí? La demanda de mercado, vamos a tener la demanda de mercado y por debajo el ingreso marginal. Ahora lo veremos en las gráficas y los va a ayudar a esclarecer este concepto. Pero esto de que se enfrentan a una demanda con pendiente negativa es muy importante porque si bien él determina el precio, no va a poder hacer lo que quiera. ¿Sí? Entonces, la decisión de producción es la misma que la que vimos en mercados perfectos, con la diferencia de que ahora nos enfrentamos a una demanda con pendiente negativa. Entonces, el primer paso va a ser establecer la condición marginal, es decir, el nivel de producción. Entonces, aquí un monopolista determina su nivel de producción donde el ingreso marginal, que es distinto al precio, porque el precio es mayor al ingreso marginal y al costo marginal, entonces, donde el ingreso marginal, que es distinto al precio, es igual al costo marginal, es decir, el ingreso que él obtiene por el ingreso adicional por la venta de una unidad adicional es igual al gasto adicional en que él incurre para producir esa unidad adicional, en donde el precio es diferente al ingreso marginal y mayor al costo marginal. Entonces, la condición marginal es igual a la anterior, lo único que acá vamos a tener que el ingreso marginal es distinto al precio. Porque en este mercado nos enfrentamos a una demanda con pendiente negativa. Una vez que él determinó su nivel de producción, deberá determinar si, al igual que en el mercado perfecto, sigue produciendo o decide cerrar. Y ahí vamos a la condición total. ¿Y acá qué vamos a comparar? Bueno, si el precio del mercado, que es distinto al ingreso marginal, es mayor o igual al costo variable medio, entonces produce. Ahora, si el precio es menor, igual, ¿sí?, al costo variable medio, entonces cerrará. Igual que en competencia perfecta. Acá este cuadro es para mostrarles a ustedes, para ver plasmada la gran diferencia con competencia perfecta, ya que el empresario, al enfrentarse a una demanda con pendiente negativa, cuando él vende su producto a determinado precio, cuánto es lo que percibe, cuánto es el ingreso adicional que él va a recibir por cada unidad adicional que venda. Que en competencia perfecta el precio era igual al ingreso marginal, pero aquí no, debido a la demanda con pendiente negativa a la que se enfrenta el monopolista. Es eso. Entonces, vemos acá la cantidad de, por ejemplo, mesas, ¿sí? Acá el precio a lo que se vende cada mesa, una mesa a 10 unidades monetarias, 2 a 8 unidades monetarias. Acá es el ingreso total, que es el precio por la cantidad que recibe el empresario. Y acá tenemos el ingreso marginal, que es distinto al precio, ¿sí? Es menor el ingreso marginal, que es la variación del ingreso total,
sobre la variación de la venta adicional de una unidad más. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, primero vemos que el precio va bajando. ¿Por qué? Porque como se enfrenta a una demanda con pendiente negativa, el empresario para poder vender una unidad más tiene que bajar el precio de la última unidad y de las unidades anteriores. ¿Y qué vemos? Que el ingreso que él percibe, el ingreso adicional por cada unidad adicional que vende, es menor al precio y hasta se convierte en negativa. Muy bien, ¿y acá qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo todo lo que acabamos de decir gráficamente. Acá vemos la demanda del mercado. Acá tenemos en las ordenadas los precios y en las abscisas las cantidades. Esta es la demanda del mercado con pendiente negativa a la que se enfrenta el monopolista. ¿Y acá qué tiene? Bueno, siempre por debajo, el ingreso marginal del monopolista estará siempre por debajo de la curva de demanda. Este es el ingreso marginal, el ingreso adicional suplementario al vender una unidad adicional del monopolista, que está siempre por debajo de la curva de demanda. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Acá podemos visualizar la relación entre el precio que el monopolista puede determinar y va a depender de las cantidades que él quiera vender. Porque, por ejemplo, si él a este precio, él va a vender estas cantidades. Entonces, como la demanda a la que se enfrenta es negativa, si él quiere vender una unidad más, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Disminuir el precio y de esa forma aumenta la cantidad. ¿Sí? Es la ley de la demanda. Nosotros que vimos que la demanda tiene relación inversa con los precios. Y esto se cumple acá en este mercado donde, si bien el monopolista determina los precios o cantidades, igualmente no puede hacer lo que quiera porque la demanda es soberana. Y de este otro lado, sin que se compliquen, es simplemente visualizar la relación entre los ingresos totales con el ingreso marginal. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, vemos que nosotros tenemos que, donde el ingreso marginal se hace cero, ¿qué es lo que vemos? El punto máximo del ingreso, el ingreso máximo de los ingresos totales del monopolista. Entonces, cuando el ingreso marginal es cero, vamos a tener los máximos ingresos totales. ¿Qué pasa cuando el ingreso marginal se vuelve negativo? El ingreso total comienza a disminuir. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que siempre que el ingreso marginal sea positivo, es posible aumentar el ingreso total elevando las ventas. Y por tanto, el ingreso total no puede hallarse en su nivel máximo. Ahora, cada vez que el ingreso marginal sea negativo, es posible elevar el ingreso total, pero reduciendo las ventas. ¿Sí? Es la toma de decisión que va a tener que hacer el empresario. A mí acá lo que me importa, más allá de todo, es que ustedes visualicen esta gráfica, que es que les muestra la demanda y el ingreso marginal del monopolista que está por debajo de la demanda y la relación entre el precio, la demanda y el ingreso marginal, ¿sí? Para que visualicen los conceptos que acabamos. Acá vamos a ver un ejemplo de toma de decisión en donde, en este ejemplo, vamos a ver un monopolio que tiene beneficios. Entonces, en las ordenadas vamos a ver los costos, los precios y el ingreso marginal. En las abscisas, la cantidad del bien en cuestión. Esta es la curva de demanda, esta azul. La celeste es el ingreso marginal, ¿sí? Del monopolista, que está por debajo de la curva de demanda de mercado con pendiente negativa. Tenemos el el costo marginal en rosadito y el costo total medio en lila. Y bueno, donde el ingreso marginal se iguala, donde el ingreso marginal que acá en competencia imperfecta es distinto al precio, se iguala con el costo marginal, determinamos el nivel de producción, es decir, qué cantidad de bienes vamos a producir y los precios. ¿Sí? El monopolista determina precios y cantidades, ¿sí? Precios o cantidades. Como el precio en este caso está por encima del costo total medio, ¿qué va a pasar? El monopolista va a recibir beneficios. ¿Qué pasaría si el precio estuviese por debajo del costo total medio? Debajo del costo total medio. Entonces el monopolista incurriría en pérdidas.
y en este caso debería de cerrar para no entrar en quiebra, ¿sí? La lógica es la misma que en competencia perfecta. El precio por encima del costo total medio nos da ganancias, beneficios. Si está entre el costo total medio y el costo variable medio, entonces tiene pocas pérdidas. Podría seguir funcionando porque igual va a tener los costos fijos. Y si el precio está por debajo del costo medio, entonces ahí le conviene cerrar porque las pérdidas serán totales. Para terminar, lo que les quiero mostrar es monopolio versus competencia perfecta en la asignación de los recursos. Es decir, lo que les quiero mostrar es, bueno, qué tipo de mercado asigna mejor los recursos. Vamos a ver, entonces acá tenemos en las ordenadas los precios y en las abscisas las cantidades. Tenemos la demanda del mercado. Quiero aclarar que esta es una gráfica que saqué de una profesora, de unos apuntes de una profesora mía. Entonces, bueno, tenemos la demanda del mercado, ¿sí? La demanda del mercado, tenemos el ingreso marginal y acá tenemos el costo marginal. Entonces vamos a ver primero competencia perfecta. Entonces, donde la demanda se junta con el costo marginal, ¿sí? Ahí ¿qué vamos a tener? Ahí se van a determinar las cantidades de competencia perfecta y los precios de competencia perfecta, ¿sí? Donde la demanda se une con el costo marginal, vamos a tener entonces la determinación de precios de competencia perfecta y cantidades de competencia perfecta. ¿Qué pasa cuando pasamos de competencia perfecta a monopolio? Vamos a ver, ahí tenemos que ir a ¿dónde? Al ingreso marginal, ¿sí? Tenemos que ir al ingreso marginal donde se une con el costo marginal. Y ahí vamos a determinar los precios y cantidades del monopolio. Vamos a ver que estos van a ser los precios de monopolio y estas van a ser las cantidades de monopolio. A simple vista, ¿qué visualizamos? Que en competencia perfecta teníamos menores precios y mayores cantidades. Cuando pasamos a monopolio, ¿qué es lo que visualizamos? Que las cantidades disminuyen, pasamos de YC a YM, que son cantidades de competencia perfecta y cantidades de monopolio. ¿Y qué pasa con los precios? Bueno, cuando estábamos en competencia perfecta, estos eran los precios de competencia perfecta. Al pasar a monopolio, ¿qué es lo que pasó? Los precios subieron. Entonces, a simple vista, ¿qué visualizamos para la sociedad en su conjunto? Que cuando nosotros pasamos de competencia perfecta a monopolio, disminuye la cantidad del bien y aumentan los precios del bien. En competencia perfecta vamos a tener menores precios y mayores cantidades, a diferencia del monopolio que disminuye la cantidad y aumentan los precios. ¿Qué pasa con el excedente del productor y del consumidor? Vamos con el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, ¿se acuerdan ustedes que se hallaba? Es el área bajo la demanda y por encima del precio del mercado. Entonces, en competencia perfecta, nosotros tenemos que todo este triángulo, FG, era el excedente del consumidor. Y el excedente del productor era el área por encima de la curva de oferta y bajo el precio del mercado. Era todo esta área, era el excedente del productor. ¿Qué pasa cuando pasamos de esta competencia perfecta a monopolio? Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando pasamos al monopolio, vieron que disminuyen las cantidades y aumentan los precios. Y por lo tanto, los excedentes van a cambiar. ¿Qué va a pasar con el excedente del consumidor, que era todo esto? Bueno, ahora ¿qué va a pasar? El precio va a estar acá arriba. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar al consumidor? Va a perder F y va a perder G. Lo único que le va a quedar al consumidor como excedente es este triangulito. O sea que el consumidor se va a ver perjudicado, pierde menos F y menos G. Es la pérdida del consumidor con monopolio. ¿Qué le pasa al empresario, al productor en monopolio, cuando pasamos de competencia perfecta al monopolio? En realidad, él va a tener un cambio. Él va a perder, el empresario, con este nuevo precio, ¿sí? El empresario va a sumar F.
va a sumar F, va a tener esta área se le va a sumar y va a perder I. O sea que él va a tener un cambio, no va a tener tanta pérdida como el consumidor, pero le va a cambiar su excedente. ¿Y qué va a pasar con la sociedad en su conjunto? Que son estos dos triangulitos que nos muestran acá, G e I. Bueno, va a haber una pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por el monopolio. El monopolio tiene un costo social porque toda la sociedad en su conjunto va a perder G e I. ¿Por qué? Porque disminuyen las cantidades y aumentan los precios. Esto simplemente es para que ustedes visualicen los costos que tiene de pasar de un mercado de competencia perfecta, en donde son los precios los que asignan los recursos, a monopolio. Lo mismo que acabamos de ver en la gráfica con palabras. ¿Qué mercado es más eficiente? Bueno, queda claro que el mercado, la competencia perfecta es más eficiente y asigna mejor los recursos que en monopolio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que los precios de monopolio son mayores a los precios de competencia perfecta, las cantidades de monopolio van a ser menores a las de competencia perfecta. Por su parte, el excedente del consumidor va a disminuir cuando pasamos de competencia perfecta a monopolio, el excedente del productor cambia, no es que pierda, pero cambia, y el costo, y vamos a tener, cuando pasamos de competencia perfecta a monopolio, costo social. En competencia perfecta no teníamos costo social y al pasar a monopolio con mayores precios y menores cantidades, vemos que existe un costo social. Y con esto entonces terminamos esta parte de mercado.